Bueno, pues hola a todos. El día de hoy voy a compartirles un poco sobre lo que estuve leyendo. Lamento la tardanza y espero que sea de mucha bendición. Agradezco a los que ya han pasado sus videos porque me gustaron mucho. Y también me ayudó a tomar ciertas referencias o perspectivas de lo que yo también pensaba. Estoy lidiando contra, no tanto mi confort, bueno, tal vez, pero como estar ordenando bien lo que tengo que hacer cada día, porque tengo muchas cosas que hacer actualmente, entonces como que ocupo ordenarme bien. Y pues bueno, para no hacer esto tan largo, voy a comenzar. En Joel, en los 3 capítulos, de a mí se me hacía como un proceso, a pesar de que al principio pues es muy duro lo que menciona la palabra, pero pues es básicamente lo que va a ocurrir después, ¿no? Sobre lo que va a ser cuando llegue Dios y la venida y las plagas, y eso era como una semejanza hacia lo que va a ocurrir, ¿no? De que todo el sufrimiento que va a venir contra la humanidad, que la gente no va a estar bien delante de Dios, etcétera. Pero a pesar de que es un libro así como muy dramático al principio, pues al final, bueno, en los últimos versículos o capítulos, ya muestra como una esperanza acerca de lo que Dios va a hacer. Entonces, toda esta semana estaba escuchando mucho una canción de Marcos Witt que es la de No importa nada si te tengo a ti. Supongo que ya lo han escuchado. Y yo siempre no criticaba, pero sí mencionaba a él porque Marcos Witt repetía mucho las frases en su canción, siempre. Pero entendí un poquito porque, al menos en Joel, mencionaba lo mismo de que, no sé, las pestes y que, pues, por ejemplo, decía de que, no sé, que la vid se echó a perder, entonces se echa a perder toda la higuera y eso afecta a las personas y que esto, que lo otro, y así mucho hincapié en las consecuencias que traía el pecado. O sea, y al menos para mí, les decía al principio cuando habla en el versículo 5, que dice todas las uvas arruinadas y se acabó el vino dulce. En el versículo 10 habla sobre 3 cosas que a mí me hablaron mucho, sobre 3 milagros diferentes. Dice sobre el grano destruido, la uva seca y el aceite de oliva agotado. Y a mí se me asemejaban los 3 milagros que Dios había hecho antes. Por ejemplo, el grano destruido lo asemejaba con el milagro del pan, no nada más cuando multiplicó los panes, sino también con el milagro que hizo con Ana sobre cuando estaba haciendo la torta, y que no nada más le dio a sus hijos, sino para servir a alguien más. De la uva seca recordaba cuando Dios hace este milagro de convertir el agua en vino. Del aceite de oliva, cuando la viuda no deja de cesar ese aceite y le da para tener no nada más para ese día, sino para, como mencionaba Jaciel hace mucho, para emprender algún negocio, o sea, no para tener las manos vacías. Y yo me preguntaba, entonces, ¿qué con esos milagros? Porque Dios hace hincapié en esos 3 milagros que él ya mencionó antes, que sí, que ya había ocurrido algo, porque ahora decir que eso ya no va a existir. Y me hablaba de fe. Yo decía de qué milagros, dónde van a estar. Y después, cuando seguía leyendo, pues en Joel 2, ya habla sobre estos milagros y ya hace como que esto, o sea, Dios va a hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, déjenme voy porque yo no soy muy así de, sí hago videos, pero yo necesito estar leyendo lo que les estoy mencionando, pero aquí lo tengo. Pero bueno, básicamente vuelve a mencionar estos 3 milagros y dice que ahora la vid ya va a tener uva dulce, o sea, ya hace todo lo contrario que al principio dice. Y eso a mí me hablaba sobre la esperanza que tenemos en Dios. Y más porque, bueno, al menos la Biblia que tengo, pues es una Biblia de promesas, entonces está subrayado con gris todo lo que, pues sí, todas las promesas, ¿no? Y cuando leía esto, pues a mí me daba mucha tranquilidad porque yo estaba pensando de que no, pero es que si antes Dios ya había hecho esos milagros, porque ahora decir que eso ya no iba a existir. Y pues les digo, a mí me habló de fe, ya lo encontré. En el versículo 5 dice, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. En el versículo 12 dice, se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos.
todos los árboles frutales se secaron. O sea, sin hincapié de que todo se secó. Y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Y yo unía el versículo 5 con este. Y porque pues habla siempre de las uvas, habla del grano y habla del aceite. Y recordaba el versículo que está en Juan, que dice que Jesús es la vid verdadera. Y déjenme se lo leo para no decir herejías. Que aquí lo tomé. Juan 5. Aquí está. Juan 5. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces por eso yo me preguntaba, ¿por qué vid? ¿Por qué la uva? ¿Por qué el aceite? ¿Por qué esto? Y era como para recordar de que si eso está echado a perder, todo lo demás en mi vida va a estar echado a perder. Al igual de que si yo no dejo que esa vida esté bien, va a echar a perder todo lo demás. Y lo unía con el versículo 12 cuando dice, la alegría de la gente se marchitó con ellos. Me hablaba del testimonio. Si mi vid no está bien hecha, por consecuencia las higueras, las demás frutas que estén alrededor, como ahí dice, todos los árboles frutales de alrededor se secan. Es como el testimonio que yo estoy ofreciendo hacia las demás personas por el hecho de que mi vid no está sana. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que aprendí con Joel. Y pues con Joel 3 ya habla sobre todas las promesas, ¿no? Ya dice, por ejemplo, en el 19 del capítulo 2, dice, miren, les envió grano, vino nuevo y aceite de oliva. O sea, ahora te dice, eso que te dije que ya no, o sea, que ya está marchito, te lo doy otra vez. Suficiente para satisfacer sus necesidades, ya no será objeto de burla entre las naciones vecinas. Y luego en el versículo 13 del capítulo 3 ya dice, vengan, pisen las uvas porque el lagar está lleno. O sea, ya va a ser una abundancia extrema. Pero no hablo tanto sobre la abundancia de las bendiciones, sino yo lo veía, les digo, esto de los milagros de la fe y de cómo tengo que permitir de que Dios tenga que estar cosechando como que ese fruto nuevo en mi vid. Y esto es sobre Joel. Sobre la segunda de Reyes 12:13. Cuando están en esta parte de las ofrendas, aquí está, en esta parte de las ofrendas, a mí no sé, yo sé que hablaba sobre el templo, y esto es un tema para mí que sí me causó mucho, como que estaba cada rato pensándolo, pero primero voy a hablar de Reyes. Y por ejemplo en el versículo 16 de segunda de Reyes 12, dice, sin embargo, el dinero que se recibió de las ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. Y yo anoté aquí, mi ofrenda de culpa y pecado no es bien recibido al templo de Dios. Y no nada más hablaba sobre diezmos y ofrendas, que es como siempre nos dicen, ¿no? De la ofrenda que tú traigas a Dios, si no es de corazón y no es algo que es sano, pues no es bien entendido ante Dios, porque al igual que Caín y Abel, que cada quien llevó sus ofrendas, y Dios no vio con agrado, la de Abel pues es lo mismo, o sea, entonces eso es lo que a mí me habló también de mi corazón. Yo sé que esto era un tema como de, hablaba sobre el templo y de cómo usaban los diezmos y cómo también ellos nos administraban y usaban los diezmos para otras cosas que no eran, y también me hablaba de administrarme a mí misma y de invertir, como decías tú, Jaciel, invertir nuestro tiempo y nuestras cosas en las cosas que deben de ser de Dios, como la importancia de reparar e invertir en mi templo. Y eso lo uní con 2 Crónicas 24. Y me lo tengo. Disculpen esta lentitud y movimientos de hojas, es que yo tengo notado muchas cosas en todos lados. Cuando Joás repara el templo, aquí tengo, subrayé de que en el versículo 5, en la última parte, dice, para que podamos reparar el templo de su Dios no se demoren, pero los levitas no actuaron de inmediato. Y esto no sé, yo sé que esto hablaba del templo y habla de los levitas, pero como les digo, para mí esto del templo nada más era el templo físico de la iglesia, sino hablaba como que también de mi cuerpo, pero también de mi espíritu, de la importancia de estar cuidando mi templo, de restaurar mi templo, de invertir lo que tengo en mi templo. Y también porque podemos caer en ese peligro de rendir
este templo a Baal, como decía en el versículo 7, que dice: a través de los años los seguidores de la perversa Talía habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. O sea que así como puedo invertir de una buena forma en mi templo, también lo puedo invertir de una mala manera. Entonces, básicamente era como de las prioridades que Dios tiene para mí. Y pues eso fue lo que yo entendí de esto. Les digo, de la fe en Joel y esas promesas y esperanza que tengo, a pesar de todo lo que pueda pasar y pueda venir después. Yo no tengo que olvidar esos milagros que Dios ya hizo antes y recordar que Dios es la vid y que tiene que estar sana en mí para yo no marchitar lo que tengo a mi alrededor. Es un de Reyes, pues lo de la ofrenda, no nada más de diezmo y ofrenda, sino también de lo que yo le estoy ofreciendo a Dios. Y yo también lo relacionaba con esto de la alabanza, de los videos, etcétera, que es una forma también de cómo educarnos. Y también que inclusive en 2 Corintios 24 exhorta a los levitas de que no nada más aporten, sino que sean diligentes con lo que están haciendo. Entonces también eso me habló a mí. Y pues básicamente eso es todo y espero que les haya gustado. Adiós.